transmitiendo? Ahora inició. Ahora sí. Esto Ya, ahora sí. se trata de transmitir primero, desde la punta del cerro a una isla del extremo exacto. sur. Mucho. Bueno, estamos de vuelta. Tuvimos espero que haya sido un detalle técnico y no alguien tratando de ¡Sabotaje! sabotear nuestro programa de hoy. Sabotaje capaz, no sé, ojalá que no. Ojalá que Pero sí, aquí por estamos de Marcela. nuevo. ¿Sí? ¿Por Ojalá que qué? haya sido sabotaje. Es muy Mira la importante. importancia. Es por Mario Contreras. Claro, no quieren que hable. Bueno, vamos a hacerla cortita, vamos a empezar de inmediato. Cuando se cortó la transmisión estaba presentando a nuestros invitados, a José Bengoa, historiador y antropólogo, y a Mario Contreras, ilustre ciudadano, poeta y muchas cosas más de Chiloé, que también, bueno, el tema que nos convoca hoy día es la conmemoración de uno de los hechos más siniestros y espantosos que ha sufrido nuestro país, el golpe militar de 1973, que derrocó al gobierno popular de Salvador Allende y de la Unidad Popular, con todas las consecuencias que eso implicó. Yo, bueno, no voy a hablar mucho porque la idea es que nuestros invitados se explayen y puedan contarnos lo que nos vinieron a contar. Y para empezar, Pepe Bengoa nos va a compartir lo que trajo para compartir, unos 15 minutos. 10. Ya nos podemos alargar un poquito más porque como tuvimos este quiebre, pero bueno, ahí vemos cómo nos va. Y luego, bueno, el poeta Mario también se dirigirá a nosotros. Bueno, los dejo, yo no quiero perder más tiempo y escucharlos. Bueno, muy buenas noches a esta altura. Saludo con mucho agrado a toda la gente de Chiloé, a los compañeros de nuestra escuela, de la cual soy profesor, a mucha honra, y que espero que pase luego estas maldiciones que están ocurriendo para poder cruzar el canal. ¿Ya? Los canales, aún. Aún. Así que para el día de hoy es un día lleno de contradicciones, ¿no? Un día, no sé por qué se repiten tantas cosas, ¿no es cierto? El primer 11 de septiembre fue destruido Santiago por los indígenas, ¿ya? De Santiago, por si alguien no se acuerda. Mira los símbolos, ¿no? Ahí estaba la señora esta, Inés de Suárez, ¿no es cierto? Aparece con un cuchillo, cortando unas cabezas. Dios mío, qué imagen de los inicios de este país, ¿no? Y así todo como tiene parque esa señora, ¿ya? Tiene plazas. Bueno, tenemos el 11 de Nueva York, ¿no? El 11 de Estados Unidos. Qué bien que cambió harto el mundo. Hay un antes y un después de eso. Y nuestro 11 maldito de septiembre, o como dice alguien, de serpientes, 11 de serpientes, que tiene tantos elementos, ¿no? Cuando me dijo Carmen que se iba a hacer esto, me puse a pensar, ¿qué se puede decir en este momento? Y después me llegaron otras invitaciones, así que le he dado vuelta a esto. Y le puse un título, y voy a leer los títulos, porque a lo mejor el orden siempre es importante. Emociones y logros. Emociones del 11 de septiembre, los mitos, los logros de la Unidad Popular, ¿no?
la revancha, las revanchas, son varias revanchas, y algunas memorias. Voy a tratar de hacerlo en el plazo. Han pasado 50 años, entonces, o sea, casi 50, ¿no? Y comienzan a surgir mitos. Hoy día leía una historia muy maravillosa que alguien escribía y contaba que Salvador Allende ese día le dijo a todas las mujeres que se fueran de la moneda. Y le dije a la paya que se vaya, lo estoy resumiendo porque estaba muy bien escrito, bien, una historia bien llena de matices, llena de cosas. Y le dice a la payita que se vaya. Ella le dice, no, no me pienso ir. Entonces le dice, no, tienes que salvar esto. Y saca de la muralla el acta original de la independencia de Chile. Y le dice, llévala, salva esto. Bueno, y en el curso del día que he contado esta historia, la he relatado, me han contado dos versiones. Una que salió y en la esquina de Morandé con Agustina la pararon los militares y un oficial militar le preguntó, ¿qué lleva ahí? Y dijo, no sé, le agarró y dijo, ¿esto qué es? ¿Un acta de qué? ¿De qué? Y la rompió. Entonces yo, en lo que escribí, que no se los voy a leer todos, sino que la independencia de Chile se hizo pedazo en Morandé con compañía. ¿Ya? O sea, como simbólica es impresionante. Pero me vino otra versión que no es así y que está en Talca. Entonces, bueno, esto ustedes se dan cuenta que ya empieza, digamos, a haber versiones. Miguel Launer, hace unos 2, 3 días atrás, hace una semana atrás, el arquitecto, premiado en Chiloé por lo demás, por los arquitectos de Chiloé, Miguel cuenta otra historia en que el doctor Gijón, el doctor de Allende, no vio el suicidio, pero entró en el segundo cuando escuchó el disparo, ¿no? En el sillón donde estaba, sillón que tiene una plaquita, creo, en la moneda. Y bueno, y lo tomaron preso y fue a Dawson. Y cuenta Miguel Launer que él estuvo en Dawson, de la discusión que había en Dawson, y le hicieron la ley del hielo a este doctor, porque decían que se había suicidado Salvador Allende. Y todos los demás querían que no se dijera eso. Qué complejidad, ¿no? Yo en cambio he pensado y pensé siempre que Allende tenía una fuerza histórica, tenía una conciencia de él en la historia extremadamente grande. Y siempre pensé que él se comparaba y se quería comparar con Balmaceda. Siempre pensé que y, y creo que tenía ese sentido. Yo me pregunto, en esta reflexión que estoy tratando de hacer con todos ustedes, me pregunto, ¿qué hay que tener? Una conciencia de la historia y una tranquilidad y una presencia de ánimo para en ese mismo momento sacar el acta original de la independencia de Chile y pedirle
a la Payita, su compañera amiga, que la salvara, que salvara la independencia, que salvara el acta, ¿no? Pero, y luego, digamos, está el discurso que yo lo escuché en la esquina de Santa Rosa con la Alameda, que estaba lleno de gente, y había algunas personas que estaban con una radio transitor, se decía en ese tiempo, esas radios, ¿no es cierto?, transitores, y nos arremolinamos todos alrededor de la persona que tenía la radio, que la puso fuerte, Radio Magallanes. Y escuchamos ahí, y no nos cupo la menor duda de que él se estaba despidiendo, evidente, y que se estaba despidiendo con algo que sabía bien que iba a morir, que sabía bien el momento en que estaba. O sea, son de esas palabras, ¿no es cierto?, que las ha pensado en términos de la historia de este país, de la historia de sí mismo, entrando, ¿no es cierto?, por la puerta más ancha imaginable a la historia. Entonces, yo digo, esas tres cosas. Yo estaba ahí en esa esquina, como les digo, ¿ya?, lleno de gente, que estábamos cuando de repente vinieron los aviones, ¿ya?, y pasaban los aviones por arriba de nosotros, ¿ya?, por arriba, bajando, y sentíamos, estábamos a 5 cuadras de la Moneda, y sentíamos, ¿ya?, las explosiones que realmente remecían el centro de Santiago, ¿no? O sea, ese conjunto de situaciones, ¿no es cierto?, y la gente yendo. Todo lo que tenía para decir no lo estoy diciendo, estoy diciendo solamente las emociones, ¿no? Otro día vamos a hablar de las teorías y los logros. Pero quiero terminar con una que a lo mejor alguien ya me lo ha escuchado, porque a veces lo cuento. Todo esto había ocurrido 5 días antes, habían desfilado por la Alameda, dicen que más de 1,5 millones de personas. Pongámosle que hayan sido 1 millón. Era una cantidad gigantesca de gente, ¿ya?, una cantidad enorme de gente que se reunió en la Alameda, ¿ya?, en la Alameda estaba llena, no se podían caminar casi, y daba la vuelta por Teatino y se pasaba como un desfile frente a la Moneda, por calle Moneda justamente, donde había un escenario y estaba el presidente allí. Fueron horas que pasaba la gente, ¿ya? A uno lo pasaban, porque era tanta la gente que era una masa, ¿no?, que iba ahí. Y yo era joven, y me subí arriba de un farol, ¿ya? Me subí, un joven osado, ¿ya? Me subí arriba de un farol en la Plaza de la Constitución, ¿no? Y de ahí tenía una vista directa al presidente, ¿ya? El presidente estaba con un poncho en los hombros, hacía frío, estos días hace frío en Santiago, era el caminar era, tan grande que se hacía tarde, ¿ya?, y él saludaba, ¿no es cierto?, con la mano así, en su estilo, y yo lo vi triste, ¿ya? Yo lo vi con una conciencia enorme, que no, la verdad que hay días que sueño con eso, se me viene a la mente la cara de Salvador Allende, triste, como diciendo, toda esta gente que me grita,
fuerza compañero, porque ese era el grito que había en ese momento, ¿no? Como diciendo, Dios me libre, ¿cómo no lo vamos a pasar mal? Como que tenía una especie de claridad, ¿no? Era un político tan avesado, ¿no? Entonces tenía una claridad histórica respecto a eso, de que lo íbamos a pasar mal, ¿ya? Y que era una gran cantidad de gente la que había. O sea, él, Allende hasta el final, tuvo el apoyo de la mitad de los chilenos, digámoslo derechamente. La mitad de los chilenos estábamos, ¿ya?, con el presidente. Yo creo que más de la mitad, pero bueno, por lo menos en la última elección fue exactamente la mitad. Pero no teníamos el ejército, no teníamos las armas, no teníamos eso, ¿no? No teníamos la fuerza, el poder. Bueno, quería compartir esta impresión este día, que no está mucho para hacer el análisis. Gracias. Bueno, sí, yo creo que ese sentimiento nos embarga mucho. Quizás algunos de nosotros no lo vivimos directamente, pero es tan fuerte todo lo que pasó que no queda otra que sentirlo. Bueno, me gustaría ahora dejar con nosotros a don Mario para que él comparta sus reflexiones también con nosotros y luego podamos conversar. Mario, ¿estás por ahí? Tienes que activar tu micrófono. Mario. Vamos a darle unos segundos a Mario para que... Parece que se pegó. Carmencita, avísale. Sí, en eso estoy avisándole también a Lisbeth para que le activen el micrófono. Uh-huh. Mario, tu micrófono. Reiniciar audio. Ya, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, bueno. Mario. Qué bueno. Trataré de no tocarlo para que no se me vuelva a apagar. Sí, la verdad es que yo no quiero, no me atrevo en realidad a improvisar un tema tan delicado, tan sagrado para nosotros, porque fuimos de alguna manera las víctimas directas de la dictadura. Más bien voy a cumplir con el objetivo, con la tarea que me pidió Carmen, que es hablar de las historias de represión en el mundo campesino, fundamentalmente el mundo campesino chilote, que es lo que uno más conoce, y de lo cual fui testigo directo por haber sido preso político durante 2 años en la cárcel de Chinchín y ver de cerca muchos de estos casos. Dice, el título del texto que voy a leer se llama, justamente dice, Campesinos Chilote, la carne de cañón del capitalismo. Apuntes relativos al 11 de septiembre de 1973. Inicio un prólogo llamado Consideraciones Preliminares, que dice lo siguiente. Resulta difícil hablar de la historia de los campesinos chilotes que sufrieron persecución, cárcel, exilio o muerte, o desaparición, podría decir también ahora, a partir del 11 de septiembre de 1973, si no nos referimos, aunque sea someramente, a los 4 siglos de opresión sufrida a mano de los colonos europeos a partir de 1567, fecha en que estos se instalan entre nosotros. A esa fecha, el archipiélago de Chiloé, como sabemos, estaba habitado desde larga data por 2 grupos humanos diferentes, los beliches, situados entre Ancú y la costa sur de Dalcahue aproximadamente, dedicados a la pesca y la marisca, la crianza de algunos animales domésticos, además de la agricultura, y los chonos,
pueblo canoero que recorría de un punto a otro los canales en busca de su sustento entre el área norte de Chonchi y Cailín por el sur, conocido por los europeos como el fin de la cristiandad, los que esporádicamente solían aventurarse más al sur o salían ser arrastrados por las corrientes marinas o las tempestades que los cogían en alta mar, toda vez que residían esencialmente sobre este y solo tocaban tierra para cocer y ahumar sus mariscos y o pescados y o para resguardarse de los temporales, aprovechando aquellos momentos para depositar en tierra las conchillas y cáscaras de los mariscos que conservaban en su bongo para no contaminar el mar, mientras se hallaban navegando. Además de cumplir con sus ritos, entre ellos el de sepultar a sus muertos al interior de alguna de las numerosas cuevas practicadas por la naturaleza en los roqueríos de las costas. Fuera de la pesca y la obtención de marisco, la caza de algunas aves o cuadrúpedos marinos, habían adquirido de sus vecinos los Beliche un rudimentario conocimiento de la agricultura, por lo cual solían sembrar papas y hasta maíz en escuálidas cementeras que permanecían largos meses sin el debido cuidado, en espera de su regreso de las largas e imprecisas jornadas marineras en busca de alimentos. Los Beliche, por el contrario, constituían un pueblo pacífico que se había desplazado hacia el sur, intentando no ser inmiscuidos en las sucesivas guerras que afectaron a las demás tribus que habitaban el territorio, conocido más tarde como chileno, de carácter semi-sedentario, y que por lo mismo habían alcanzado un importante grado de desarrollo, tanto así que cultivaban la tierra en la que sembraban papas, maíz, quinoa y cebadilla, utilizando como fertilizante las deposiciones de sus pequeños rebaños, así como las numerosas algas que el mismo mar les proporcionaba. Mantenían pequeños rebaños de ovejas de la tierra, una especie de llama de menor alzada a la que llamaban chillihueque, construían embarcaciones de 2 y 3 tablas por lado con las que recorrían los canales interiores intercambiando productos, construían viviendas usando madera en estado natural y o labradas o partidas a hacha, las que techaban con junquillo o tótora, además de trabajar la lana de sus chillihueques, las que teñían de vistosos colores para fabricar sus vestiduras. Respecto de la alimentación, guardaban alimentos previamente cocidos y ahumados para soportar los periodos de mal tiempo. Desde el punto de vista societario, por el hecho de no haber constituido pueblos o ciudades ni haber demarcado o repartido formalmente los espacios que habitaban, y siendo sus viviendas fácilmente desmontables y aptas para ser trasladadas, carecían de apego a la propiedad, por lo que, además de ser hospitalarios y preocupados del bien común, no practicaban el robo ni otro tipo de exacciones, según nos informa detalladamente el padre Rosales y diversos navegantes que recorrieron este territorio desde 1552 en adelante. Los chonos, por su parte, ajenos a todo contacto humano, vivían en plena libertad, aunque muy sacrificadamente. Cuando algunos sacerdotes lograron convencerlos de radicarse en islas más cercanas, Putachauque, Teuquelén, Gabón, Guar, u otras islas del área de Calbuco, a fin de tenerlos más a mano para adoctrinarlos, se encontraron con grandes dificultades de cumplir aquellos planes, pues estos huían a la menor dificultad o ante la primera oportunidad de hacerlo. Solo en libertad se sentían plenamente realizados. No fue difícil, por lo tanto, para los colonizadores europeos someter a los Beliche, impartirles la doctrina cristiana y ganarlos para los trabajos más duros, tanto para construir las embarcaciones que requerían como para acompañarles como servidores al momento de recorrer el territorio en su labor evangelizadora, con las consiguientes tareas de bogador y encargados de velar por la alimentación del grupo, además del traslado de los bultos e incluso de aquellas embarcaciones que muchas veces, al verse impedidos de navegar, tenían que desarmar y trasladar a hombros, cruzando tortuosos ríos, pantanos y bosques vírgenes, para volver a armarlos al encontrar aguas más tranquilas y prometedoras. Fuera de ello, tenían que desmontar los frondosos bosques de los encomenderos, preparar la tierra para la siembra y la mantención del ganado, proveer de leña y madera necesarias para la construcción de viviendas, comercios, iglesias, embarcaciones y todo lo demás que los colonizadores les exigían sin retribución ni reconocimiento. Todos estos trabajos, como ya se dijo, se realizaban sin paga alguna, salvo una mísera merienda durante 9 meses de cada año. Durante 300 años así sucedió, a pesar de las abundantes quejas de los indios por el maltrato recibido, por la falta de paga, de vestido y alimento, con que se los diezmó hasta casi exterminarlos. No hubo justicia para ellos. Las pocas veces que se concertaron entre ellos o se atrevieron a aliarse con los enemigos de España, los conquistadores tomaron dura venganza con los sobrevivientes. Ello sucedió en 1579, en 1600, en 1643, luego en 1712, intentaron una vez más rebelarse dadas las duras condiciones de vida a que eran sometidos por los encomenderos, y a pesar de que en dicho alzamiento apenas si dieron muerte a un español, hubo más de 200 indígenas muertos
en un desigual enfrentamiento sucedido en las alturas de Huenao, en Curaco de Vélez, por cierto. Algunos hablan de hasta 800 muertos, sin contar a cerca de 30 caciques y señores principales de la etnia beliche, que fueron apresados y arrastrados hasta las plazas de Ancud y Castro, y en medio de ellas, quemados vivos en rucos de paja construidos expresamente con ese fin. De las 3 decenas de asesinados cruelmente con ese método, como comillas, lección para las generaciones futuras, a fin de que nunca más osen alzarse, cierre de comillas, apenas si ha sobrevivido para la posteridad el nombre de Martín Antucán, que el cronista de aquel luctuoso suceso recogió. Finalizada la colonización y adscrita la provincia al nuevo país recién nacido llamado Chile, las condiciones de vida de los habitantes del campo no cambiaron. Tal vez sea por el hecho de que los chilotes se sumaron decididamente a la causa realista con motivo de las luchas por la independencia, a pesar de que en las listas de soldados que figuran en los registros oficiales no aparecen soldados de la etnia huilliche, aislados como se hallaban del mundo, sujetos a los que buenamente se dignaban informarles los escasos visitantes de Europa que muy de tarde en tarde accedían a estos lugares, ignorantes por lo tanto de los sucesos acaecidos en dicho continente, del avance de las ideas liberales y de la toma de conciencia de pueblos más avanzados respecto de la necesidad de liberarse de la servidumbre. Si he iniciado este trabajo haciendo este preámbulo, que seguramente todos los chilotes conocen, es porque no se puede separar al habitante de este archipiélago del habitante del campo, y por ende trabajador del mismo. Ambos son una misma persona. Es decir, hablo de los habitantes originales. Es decir, durante cientos de años, todos los chilotes originarios fueron campesinos, pues de los productos del campo o del mar, obtenidos o producidos por ellos, se alimentaban. Se les puede calificar posiblemente como trabajadores mixtos, ya que siendo el chilote habitante de un territorio en el que abundan los alimentos que provienen del mar y donde el bosque resulta esencial para la sobrevivencia, fue en esta zona, casi con exclusividad, donde ellos se especializaron en las múltiples tareas requeridas para la sobrevivencia que hoy se le conocen, ejerciendo intercaladamente labores de agricultor, de carpintero de ribera o de casa, de constructor de artefactos, de marinero o de talador, cuando no de minero. La característica principal durante la colonia y gran parte del periodo comprendido entre 1826 y 1930-1940 seguirá por lo tanto siendo la agricultura, y considera además todas las tareas inherentes a dicha actividad económica. Respecto a su participación en movimientos gremiales y políticos que son los que históricamente han generado la persecución y el maltrato de parte del poder político, debemos decir que dada la idiosincrasia del chilote, solidario y amante de la justicia, esta participación ha sido notoriamente visible desde los primeros años del siglo XX. Se conoce el caso de numerosos campesinos chilotes que en algún momento emigraron hacia el norte del país para emplearse en la construcción de los ferrocarriles y en las salitreras e ingresos chilenas, de los cuales resultó el asesinato a manos del ejército de la época de más de 3.000 trabajadores, muchos de los cuales fueron enganchados en las numerosas islas de nuestra provincia. Chaulinec, Alao, Talcán son territorios señeros al respecto. Me refiero a la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Más de 300 hijos de esta tierra se transformaron de campesinos y pescadores chilotes en operarios en las calicheras. A pesar del declive de esta industria, hasta fines de los 60 seguían yéndose al norte del siglo pasado, seguían yéndose al norte numerosos hijos de esta tierra, provenientes del campo, por supuesto, en el que no encontraban incentivo alguno para progresar y para formar sus propias familias. Ellos fueron en el Norte Grande los más disciplinados militantes de las causas libertarias y participaban plenamente, no solo en los sindicatos de clase, sino además en los partidos políticos que aportaban formando a los líderes sindicales, por lo que resulta lógico que hayan sufrido las mismas persecuciones que llevaron a la cárcel, a los campos de concentración, a las relegaciones y al exilio a sus dirigentes. Esa misma emigración se realizó hasta un par de décadas más tarde, en realidad hasta pasados los años 70, hacia la Patagonia chileno-argentina, por motivo de A, mejorar sus condiciones de vida, B, poblar dichos territorios, algo que en su propia tierra se le dificultaba por carencia de fuente de trabajo y el desinterés de los diferentes gobiernos por crear esta fuente, y C, con el fin de prestar servicios temporales en la industria cárnica y lanera de la Patagonia, actividad económica transnacional que reunía capitanes ingleses, alemanes, argentinos y chilenos, y que igual como en el norte, sufrió los mismos avatares. Bastó con que los obreros se organicen para exigir mejores condiciones de vida, para ser encarcelados bajo la acusación de forajidos, incendiarios y violadores, además de ladrones, para ser tratados con inaudita dureza, encarcelados, perseguidos y asesinados, incluido el ser quemados vivos.
Basta con que repasemos los sucesos ocurridos entre 1914 y 1921 en Chile, con la disolución e incendio del local de la Federación Obrera de Magallanes, constituida en un 70% por campesinos chilotes, que se hallaban empleados como peones de estancia o como operarios de los frigoríficos de los cuales se exportaba carne hacia Europa, para descubrir dicho resultado. Lo mismo sucede con los miles de campesinos chilotes que llegaron hasta las estancias argentinas, los que fueron descaradamente asesinados por el ejército argentino en un número superior a 300, que podría llegar a ser 1.200 o 1.500 según algunos investigadores. Los diversos historiadores que han escarbado la historia de esta represión están de acuerdo en que la mayor parte de los obreros chilotes asesinados no fueron identificados. Los partes militares debidamente firmados por los oficiales del 10º de Caballería, cuyo mando ejercía el teniente coronel Benigno Varela, son claros al respecto. Solo dan cuenta de los supuestos jefes de grupo, que, a ojos de los estancieros encargados por el ejército de señalar a los elementos peligrosos por el solo delito de organizarse y marchar estancia tras estancia intentando convencer a los dueños y administradores de estos establecimientos que cumplan con el acuerdo firmado un año antes frente a los jueces y encargados de la justicia laboral de la época. Curiosamente, según nos narran los investigadores de este crimen contra los obreros, todos aquellos trabajadores que fueron señalados por sus patrones como revoltosos fueron aquellos a los que se le debía la paga de largos meses de trabajo, que por supuesto, una vez asesinados, no pudieron cobrar. Por cierto, hubo muchas otras matanzas de trabajadores. San Gregorio, La Coruña, Ranquil en el Alto Biobío fueron tal vez las más conocidas. La mayor parte de los obreros asesinados fueron campesinos en demanda de mejores condiciones de vida, solían acercarse a la ciudad para transformarse en forzados citadinos o aprender un oficio que les permita mejorar sus ingresos. Al respecto, debemos decir que entre 1921 y 1970 siempre existió persecución desde el Estado para impedir la organización de los trabajadores. En el caso de los obreros agrícolas, a pesar de la existencia de una ley que permitía la sindicalización campesina, la número 8.811, hubo disposiciones especiales de los gobiernos de la época que impedía a la Dirección del Trabajo legalizar los sindicatos campesinos, según el decreto número 34, también de 1931. O sea, se dictó la ley, pero se dictó la trampa de tracito. Con todo, siempre hubo funcionarios que, sacándole el cuerpo a la ley, remitían las actas de constitución de estos sindicatos al Ministerio de Justicia, al que con largas demoras se veía obligado a conceder en muchos casos la anhelada personería jurídica. Los registros obtenidos desde las carpetas y archivos del Ministerio del Trabajo nos señalan que entre 1932 y 1965 se constituyeron 626 sindicatos campesinos a lo largo de Chile. Por supuesto, estos datos no son exhaustivos, pues muchos archivos se perdieron o se destruyeron por el efecto corrosivo del tiempo en los húmedos sótanos donde el Estado guardaba estos archivos. Respecto a Chiloé, aparecen apenas 3 sindicatos campesinos, ello a pesar de que el padre del sindicalismo chileno, Luis Emilio Recabarren, visitó en 2 oportunidades la provincia, en 1907 y en 1911. Se trata del Sindicato Profesional de Obreros Agrícolas de Cucao, cuyo presidente fue don Juan González Igor, y el Sindicato Profesional de Obreros Agrícolas de Yauyao, del cual solo aparece dicha mención, ambos del año 1939. Luego, en los registros de estos ya mencionados, aparece el sindicato Aserradero Pudeto de la Caja de Colonización Agrícola de Ancud en 1942. Como dato al margen, cabe señalar que la mayor cantidad de sindicatos agrícolas se constituyeron tanto en el año 1939, en el inicio del primer gobierno del Frente Popular, con el presidente Pedro Aguirre Cerda, con 218 organizaciones sindicales a lo largo del país, y en 1946-47, antes del término de dicha alianza política, que hasta esa fecha incluyó al Partido Comunista, cuando Chile, bajo la presidencia de González Videla, se sumó a la Guerra Fría, adhiriendo a la política implementada por el gobierno norteamericano. En esos 2 años se constituyeron 336 sindicatos de obreros agrícolas. Si sumamos ambas cifras, 554, tenemos que en 25 años, descontados los años de la Segunda Guerra Mundial, apenas si se constituyeron 72 sindicatos. Por supuesto, ello tiene que ver, entre otros motivos, con la dura persecución que sufrieron los sindicalistas y dirigentes de los partidos políticos que apoyaban el movimiento y la organización de los trabajadores. Miles de militantes de izquierda, entre ellos cientos de dirigentes obreros del campo y la ciudad, perdieron sus derechos ciudadanos a partir de 1947. Fueron expulsados de sus trabajos, fueron relegados, encarcelados y duramente perseguidos, por lo que muchos de ellos debieron obligatoriamente emigrar a fin de seguir alimentando lo suyo. ¿Por qué entonces la revolución patronal de 1973 tendría que ser diferente, más aún en la especial circunstancia que vivió el
campesinado chileno con la promulgación de la ley de reforma agraria que se vio obligado a aceptar Jorge Alessandri en 1962, el último presidente de derecha que fue elegido en el siglo XX, reforma que fue ampliada a favor de los campesinos por Eduardo Frei Montalva en 1967 y que se accedió a un nivel superior de la mano de la Unidad Popular entre 1970 y 73. Y no se trata solo de la reforma agraria que transformó en propietarios a miles de pequeños campesinos. Junto con la aparición de la Revolución en Libertad surgió también la ley de cooperativas campesinas, buen ejemplo de lo cual hizo escuela durante muchos años en Curaco de Vélez, Chonchi y Ancud, la creación de empresas estatales tales como la ECA, Socoagro, Socoesa, DINAC, la organización gremial de los agricultores en consejos comunales y provinciales, los proyectos de industrialización con la mira puesta en el autosustento, el crecimiento de las escuelas agrícolas, que vino a sumarse a la tarea iniciada por la Iglesia Católica en 1953, al darle vida al Instituto de Educación Rural, con presencia en numerosas provincias agrícolas, entre ellos Chiloé. Ese movimiento liberador y que aportó dignidad al campesino chilote no estuvo ajeno a la torva mirada de los representantes del poder económico. Podríamos decir con certeza que sobre ellos cayó con dureza la represión. De hecho, el primer ejecutado en nuestra tierra fue un joven representante de un organismo estatal cuya tarea era otorgar apoyo a los proyectos de vida de los pequeños agricultores. El jefe de la oficina de INDAP de Quellón, Héctor Santana, fue nuestra primera víctima, al ser asesinado cobardemente por Carabineros de Chile al interior de la entonces Tenencia de Carabineros de Quellón el 2 de octubre de 1973, a la que había ocurrido voluntariamente ofreciéndose como rehén para que liberen a su joven esposa. Entre los prisioneros de la guerra que el capital, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, declaró a los chilenos en esos días, se encontraban cientos de campesinos que fueron detenidos, torturados y condenados a largos meses y años de encierro, solo por el hecho de ser militantes de partido de izquierda o ser sindicalistas o dirigentes de asentamientos de la reforma agraria o de las cooperativas campesinas. Entre ellos podemos mencionar a Pablo Naín, oriundo de Colecole, en el sector de Cucao, el que fue duramente torturado por carabineros y marinos que en un operativo sin precedentes se instalaron en dicho sector para, se supone, sorprender a los submarinos rusos que venían con las armas a entregarle al pueblo chilote, según el comentario de la época. Se instalaron en dicho sector entonces y apresaron a numerosos campesinos, apresaron a numerosos vecinos para obtener información de una supuesta red de resistencia y una radio clandestina que estaba llamando a esa resistencia. Como Raín vivía en medio del Parque Nacional Chiloé, predio fiscal de 46.000 hectáreas, había construido una pequeña antena que había instalado en un árbol cercano a su vivienda a fin de captar las noticias y mensajes a que nos acostumbraban las radioemisoras de esa época, a fin de recibir noticias de los familiares, mensajes en que daban cuenta de su salud o permitían informar de sus viajes o requerimientos. Fue tanto el daño que le produjeron los golpes recibidos por los agentes represivos que pasados unos meses, en medio de aquel bosque acogedor y lleno de vida, se ahorcó. Juan Roy Garcés, oriundo de la isla Quehue, a quien luego de ser detenido por carabineros de Ancud, se expulsó del asentamiento de Aguas Buenas en la comuna de Kemchi, negándosele el acceso a la tierra y eliminando su nombre del listado de asignaciones de la parcela que se le había otorgado con anterioridad. Con campesinos como él fue también Raúl Quintul Álvarez, domiciliado en el sector de La Chacra, en la comuna de Castro, fallecido tempranamente a raíz de las numerosas lesiones que le infligieron por las numerosas golpizas y diversas torturas aplicadas tanto por algunos civiles partidarios del golpe militar como los propios carabineros de Castro, lesiones que al no ser tratadas oportunamente le originaron un agresivo cáncer. Lo mismo sucedió con Juan Mascareña, campesino procedente de Chana, en Chiloé continental, el que luego de ser torturado salvajemente con corriente eléctrica por agentes de investigaciones de Chile en Puerto Montt, fue arrojado como si fuese envuelto en la cárcel de Chinchín de dicha ciudad de Puerto Montt. A medianoche, momento en el que estaban todos los detenidos encerrados bajo llave, sin posibilidad de impedir que, dadas las condiciones en que fue llevado al recinto, se levantara a beber copiosamente las piletas del baño, lo que en razón de la electricidad que se le había aplicado en todo el cuerpo, le produjo una muerte por electrólisis. Campesino como él, también es Rodemil Cárdenas Obando, de la localidad de Chasmo Central, en la comuna de Quellón, así como lo fue el cacique general de Chiloé, don José Santo Lincomán Inaicheo, quien junto a su esposa, su hija, su hermano Juan, su primo Alberto Inaicheo y otros familiares, haciendo una suma de 14 detenidos para vergüenza de los militares y la clase dirigente que aplaudía estos hechos de violencia, fueron sacados a medianoche de sus casas, sin permitir ni siquiera que cojan algunas prendas de vestir y algún calzado, por lo que casi todos ellos llegaron a pie pelado hasta la cárcel de Chinchín. Dirigente y organizador de los campesinos fue además Julio Burnes,
que si bien no se dejó apresar, debió vivir durante 14 años en la más absoluta clandestinidad para salvar su vida. Lo mismo le sucedió a Andrés Báez, dirigente campesino de la comuna de Chonchi. Campesinos, además, con Domingo Álvarez de Rauco, Werner Arro y Noé Cárdenas Alvarado, todos ellos miembros de la cooperativa campesina Chonchi Limitada, los dos últimos residentes hasta el día de hoy en la localidad de Canán, comuna de Chonchi, que fueron detenidos, torturados y enviados durante largos meses a la cárcel de Chinchín, de la que salieron con severos daños, no solo patrimoniales, sino físicos y psicológicos. También fue detenido César Leiva Garrido, dirigente de la Confederación Campesina e Indígena Ranquil, con base en la provincia de Valdivia, y que se encontraba temporalmente en Chiloé, el que permaneció en la cárcel cerca de 20 meses, así como fueron campesinos el dirigente del Comité de Pequeños Agricultores de la isla de Alao, Juan Yeucún, asesinado por carabineros de Quenac, Antonio Frías, su esposa Filomena Pérez y su cuñado Dolorindo y Antonio Pérez de la isla de Chaulinet, reconocidos dirigentes del Comité de Pequeños Agricultores de dicha isla, además de activos dirigentes e integrantes de la Unidad Popular, los cuales fueron conducidos y amarrados y botados como bultos en la bodega de una lancha hasta la comisaría de Achao y de allí trasladados a Tancú, donde fueron liberados una semana más tarde, luego de estrictas amenazas a su integridad personal en caso de reincidir. Según la información recogida últimamente en un informe de derechos humanos, cuyo título es Informe Final de Ejecutado y Desaparecido 1973-1990, perteneciente a la nación mapuche, de enero del 2016, hemos registrado también los nombres de Alfredo Levicoy Emelcoy, de Achao, de profesión carpintero, Nelson Yanquilés Velázquez, de Palena, además de José Raúl Argel Marilicán, asesinado por carabineros de Puerto Montt con la excusa de un supuesto enfrentamiento, Mario Enrique Dorner Caimapo, asaltado en su domicilio de la localidad de Kemchi y baleado frente a sus familiares por un carabinero en venganza por viejas rencillas personales, resultado de lo cual falleció un día más tarde en el hospital de Puerto Montt. También Carlos Humberto Mancilla Coñuecar, José Hernán Mañao Ampuero, integrante del Club Deportivo Colo Colo de la población Lins en Puerto Montt, junto a Jorge Milipillán Aros y José Naldo Ñancumán Maldonado, muertos por carabinero para justificar el asesinato del exdiputado del Partido Socialista, señor Luis Espinosa Villalobos, transformando a dichos deportistas de barrio en un osado comando que intentó liberar al personero político que era trasladado esa misma noche a la cárcel de Valdivia. Por supuesto que falta el nombre. Los chilotes residentes en el archipiélago aportaron con cerca de 140 presos políticos, con varios cientos de exonerados, con un ciento de exiliados políticos y por lo menos 1 millar de exiliados económicos. Al día de hoy, aunque se han ganado algunos juicios por violaciones a los derechos humanos conculcados por la dictadura, no existe aún ningún chilote que haya obtenido el beneficio de una reparación. De los 140 ciudadanos chilotes detenidos, y estamos hablando del primer momento de la dictadura, no de los largos 17 años, al menos existen 25 funcionarios de servicios públicos relacionados con el agro, sea Cora, CONAF, SAC, INDAP, Corfo, Socoagro, Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales o la Empresa de Comercio Agrícola, que fueron exonerados y que nunca recuperaron su trabajo ni obtuvieron el reconocimiento de su exoneración. En conclusión, mientras sea el sistema capitalista quien imponga las condiciones en que deben vivir sus esclavos, no existirá posibilidad para que los pobres de la ciudad y del campo se liberen de sus amarras y cada vez que osen intentarlo serán nuevamente, como ocurre desde el principio de los tiempos, otra vez reprimidos, a menos que demos el salto político y de unidad que la historia y el futuro de nuestros hijos y nietos nos exigen. Todos estos antecedentes están confirmados, digamos, por una serie de textos que estuve leyendo, estudiando, y están mencionados al final de este trabajo. Eso es todo. Eso es lo que podría yo aportar. Muchas gracias, Mario, también José. Qué importante es recordar, qué importante es nombrar a esas personas que por lo menos tenemos sus nombres, también en nombre de aquellos que murieron sin que lo sepamos, sin que su recuerdo llegue hasta ahora. Qué importante es seguir rememorando esto y no dejarlos en el olvido. Y claro, mientras Mario empezaba con la historia de 1560 y algo, claro, la conclusión está ahí, o sea, esto no empezó el 73, esto no ha terminado, es una larga historia y
y nos queda aprender de esa historia y no cometer los mismos errores y aprender como decía también, unirnos pues, para que esto cambie. Quisiera ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que los panelistas quisieran compartir con el grupo. Alguna pregunta directa a José o a Mario. Mientras tanto, bueno, contarles que el próximo viernes no habrá aquel CUN constituyente, pero sí el jueves. El jueves nos vamos a reunir a debatir sobre el tema de la Asamblea Constituyente y la Convención Constitucional y lo que viene del plebiscito. Un aviso intermedio. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún aporte, algún comentario frente a lo que estamos conversando. Marcela, hola, buenas noches a todos los que están ahí en Facebook. También saludar a Mario y a Pepe. Y gracias por estar aquí a altas horas de la noche ya compartiendo esas historias que de pronto son duras, pero que es importante conocerlas. Yo igual quiero compartir más que nada un relato que me entregó un amigo en Puerto Montt hace años. Él estuvo preso en Puerto Montt cuando antes de que pasen a la cárcel de Chinchín, estaban siendo torturados en un sector del centro de Puerto Montt, creo que era de la PDI. Y bueno, él fue torturado, tomado preso, torturado, y cuando lo tiran a una celda llena de gente atiborrada ahí, el que lo recibe es Francisco Bendaño, uno de los fusilados de aquí de Ancud. Y era un joven de 20 años, deportista, profesor básico, y lo recibe, lo atiende, digamos. Él estaba muy asustado, muy reticente, no sabía que venía de la tortura. Y dice que él amorosamente lo atiende, lo cuida y lo integra al grupo, a ese grupo de personas ahí hacinadas y cruelmente torturadas. Entonces él se dio cuenta que él lideraba un poco a esa gente y que trataba de alguna manera de mantener algún poco de espíritu de humanidad y mantener el ánimo de los que estaban ahí, que estaban en un estado bastante catastrófico por lo que le estaba aconteciendo. Y me habló justamente de este joven con ese espíritu de poder él entregar en ese momento humanidad a sus otros compañeros en la cárcel. Entonces dice que gracias a eso él se pudo poner de pie y seguir viviendo cada día en ese lugar tan horrendo. Pero a los pocos días le avisan que él iba a ser fusilado, que fue condenado y iba a ser... lo iban a buscar un día, no recuerdo, en octubre parece que es la fecha exacta, cuando lo sacan para fusilarlo. Y ese día él fue el único día, dice, que perdió el espíritu que de alguna manera animaba a los demás. Y ellos, los demás, trataron de darle a él ese ánimo que él le había entregado antes a cada uno de ellos. Y su relato a mí me dejó enmudecida en ese momento, porque yo no fue tan repentino, y me habló de esa tremenda humanidad de un ser humano que en esas condiciones tan cruentas es capaz de también entregar simplemente cariño al otro que está sufriendo como él. Y habla de seres humanos realmente que pueden servir de ejemplo ahora, cuando
cuando hay tanto individualismo. Es decir, si en ese minuto tú puedes entregar una sonrisa en momentos tan duros, ¿por qué no hacerlo en estos momentos donde no podemos estar en situaciones también complicadas, pero no en esos extremos? Entonces, un poco rescatar la humanidad del ser humano. Yo pienso que son lecciones que de alguna manera nos enseñan mucho. Yo esta historia se la conté a un familiar de ellos en una ocasión en Puerto Varas, que lo encontré, y él quedó muy sorprendido, y yo le di el nombre de la persona que me dio esa información para que la conversen, porque nunca la había sabido, y este personaje que me la entrega a mí, esta persona, era un hombre muy, muy ensimismado, muy callado, que no sonreía casi nunca. Y ese día cuando me cuenta eso, yo sentí que de alguna manera había roto un dique, y eso lo encontré maravilloso porque había liberado algo y de alguna manera yo podía ser de puente para otros. Así que nada más que compartir esas emociones que ocurren, que afloran en este día, donde de alguna manera todos los recuerdos producen un sentimiento de dolor en la práctica y de angustia, pero como decía Allende en sus últimas palabras, la historia la hacen los pueblos. Espero que seamos capaces de construir nuestra historia también, de reconstruirla al menos desde donde estamos. Sí, gracias, Diela, en nombre de todos. Y bueno, en eso estamos, por reconstruyéndonos todavía. Cristina. Buenas noches, compañeros, compañeras, a los que nos vemos y a los que nos escuchan. Bueno, escuchando a Diela, estaba recordando, bueno, aquí en la escuela, comienzo por otra parte, aquí en la escuela de Curaco, hicimos, o estamos en ello, lo que pasa que esta pandemia nos cortó la investigación o el estudio, a raíz precisamente de Mario, que no lo veo ahora. Mario una vez vino a la escuela invitado a un acto que se hizo por los derechos humanos, que participó también gente del Memorial de Paine, y Mario en ese momento, en esa oportunidad, dijo que la historia de la represión de la dictadura en Chiloé no estaba recogida, y que a él le interesaba recogerla, pero que solo no podía, y si en la escuela se forma una comisión, pues entonces lo haría. Y entonces formamos una comisión, éramos 6 o 7 personas, y decidimos comenzar, claro, esa historia oral, o sea, la historia se puede recoger de muchas maneras, pero decidimos comenzar por la historia oral, es decir, entrevistas a las personas vivas, naturalmente si eran entrevistas, para que no se perdiera el relato de las propias personas de su experiencia, ¿no? Después ya podríamos buscar otras fórmulas, ¿no? Y entonces, bueno, comenzamos en Quinchao, Castro y Ancud. Y yo me hice cargo de Ancud. Y entonces, bueno, para ello tuve la excelente ayuda de varias compañeras de Ancud, entre ellas Diela, y algunos compañeros Price, y entonces, bueno, ahí fui formando la red de la gente que había estado detenida. Y en las entrevistas, muy duras por supuesto, sobre todo para las personas entrevistadas, porque recordaban todo lo que les había sucedido hace 46 años, y en las entrevistas, o sea, la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas detenidas en Ancud pasaron por la comisaría, por Egaña 60 y por Chinchín, ¿no? Y de lo que hablaba Diela era de Egaña 60, ¿no? Que actualmente es sitio de memoria, donde estaba investigaciones en ese momento. Entonces, me relataban
en el sótano de Gaña 60 había una sala grande que se llamaba, no sé si se llamaba o la llamaban ellos, la Patilla. Y ahí era la sala esta donde estaban todos los detenidos concentrados, ¿no? Hacinados, digamos, en unas condiciones lamentables. Y de ahí los iban llamando al segundo piso a interrogatorio. Y entonces todos explicaban cómo volvían de esos interrogatorios, ¿no? Destrozados, o sea, había gente, uno me contó un compañero que había estado 3 días inconsciente, por ejemplo, que pensaban que no iba a resistir. Bueno, o sea, ya todo lo que contó Diela, pues imaginaros, había 150, 200 personas cada vez y lo que podía pasar. Entonces, por un lado, en los relatos había lo impresionante de la barbarie, impresionante, porque tampoco había necesidad, ¿no? Pero por la otra cara era la gran solidaridad que había entre la gente en momentos tan duros, tan difíciles, cuando todo es incertidumbre, cuando tu vida depende de unos indeseables, ¿no? Y entonces, siempre he pensado que, bueno, Hannah Arendt habló en su momento de la banalidad del mal, ¿no? Y yo creo que hay momentos que tendríamos que hablar de la banalidad del bien. No sé si está bien puesto el nombre, porque no quiero empezar a discutir eso, pero ¿cómo en momentos tan duros, tan complejos, de tanta angustia, de tanto dolor y de tanta incertidumbre, siempre hay alguna compañera, algún compañero, o más de uno, siempre hay alguien que va a levantar a la gente, que va a levantar la muerte, que va a ayudar, y te va a ayudar en lo más básico, ¿no? Que a lo mejor es darte algo de comer, o calentarte, o prestarte una manta, o en lo más básico. Pero también, y me parece muy importante, mantener la dignidad, porque lo que intentaban era deshumanizarnos, hacernos perder la calidad humana. Y entonces era aquello de decir, recupera tu dignidad, ¿no? No dicho, no hacía falta decirlo, sino sencillamente cómo te comportas con la gente, ¿no? Y esto lo escuché de varias personas en las entrevistas. Y lo mismo sucedía después estando en la cárcel, ¿no? Incluso la solidaridad con los precios comunes. O sea, era todo otro mundo. Yo no sé si esto puedo generalizarlo, ¿no? Yo también lo viví personalmente, pero también, como digo, de todas las entrevistas que hicimos, había muchos compañeros que comentaban siempre más o menos, sobre todo los que estuvieron en La Patilla, que me parece que fue uno de los peores lugares del territorio, ¿no? No, es difícil comparar a veces, ¿no? Pero al menos donde hubo más torturas masivas, ¿no? Y bueno, eso, que me parece que esto que contaba Diela no sé, es emocionante, pero sobre todo emocionante porque no era uno solo, ¿no? No era Francisco, que varios hablaban de Francisco Avendaño, sino yo creo que ahí hay algo, ¿no? Algo de humano que permanece y que surge en esos momentos tan duros, ¿no? Y tal como decía también, creo, Diela recién, pues, o Mario, no me acuerdo, yo creo que cuando nos planteamos hacer esto, que quedó cortado, como dije, y esperamos poder continuarlo, la idea era poder recuperar toda esta memoria para poder analizar el presente, porque si no tenemos la memoria histórica, nos cuesta mucho realmente ver el presente y cómo tenemos que actuar, ¿no? Y analizando el presente, poder pensar el futuro, un futuro, por supuesto, distinto del que tenemos ahora, ¿no? Eso. Así. Así es, no sé si algún otro compañero quiere compartir algunas palabras.
¿Alguna opinión? Víctor, adelante. No se escucha, algo pasa, pero se supone estás como sin volumen o algo así. Se va a reiniciar su conexión. Es- eh, mientras lo esperamos, no sé si alguien más quisiera compartir algo, si hay alguna consulta en Carmen. Yo, Marcela, quería más que hacer consulta, comentar igual en relación a lo que han conversado acá. Igual agradecerles por las presentaciones y los comentarios que han hecho. Para mí, una persona que no viví esa época, pero sin embargo viví todas las secuelas de lo que quedó desde la dictadura. Nunca he conocido otras formas más que las que tenemos actualmente, que son totalmente injustas. Yo creo que es importante, por ejemplo, en este nuevo proceso de cambio que nos encontramos en este país, reformular la lógica de la educación. Porque esta historia, por ejemplo, que nos cuenta Mario, que nos cuenta Pepe, que nos cuenta la Cristina, que nos cuenta la Diela, no está en ningún currículum en las escuelas públicas. Entonces es una información que conoces o por movimientos sociales o mediante la organización o porque tus parientes están relacionados con ese tipo de historia. Pero es una historia totalmente oculta. Por ejemplo, en Chiloé se hablan de 4 casos de personas asesinadas y en realidad el listado es bastante largo. Entonces yo creo que en este proceso de cambio es importante también empezar a ver cuál es la historia que nosotros incorporamos en nuestros currículum educacionales, porque esta es una historia que tiene que ser reconocida, que tiene que ser estudiada y que tiene que ser conversada para que no pase al olvido. Entonces, yo creo que eso, insisto, que en este proceso de cambio es importante replantearnos este proceso, pero integrado desde una mirada desde la educación. Cómo nosotros somos capaces de entender nuestra historia y cómo analizamos también la represión brutal que ha existido en el Estado hacia las organizaciones sociales y hacia los espacios y movimientos sociales. Eso más que nada, Marce. Y muchas gracias por sus comentarios y relatos. Ahora sí está de vuelta. Sí, bueno, yo creo que es una tarea primordial reconstruir, mientras más fidedigno, mejor toda esta historia y ponerla a disposición. Sabemos que estamos en un sistema educativo que no se preocupa mucho de la formación moral de las personas o de la historia o de las causas, las consecuencias y una de las excusas que podrían tener es que la información no está sistematizada, entonces hay que ponerse a sistematizar nomás y aquí está, toma, aquí está, ya sin excusas. Eh, Víctor, ahora sí puedes compartir tus comentarios. Sí, ¿ahora se escucha? Ya, gracias. Bueno, primero agradecer los testimonios y las experiencias que han contado. Agradecer bueno, a José, a Mario también, que se prepararon también algo para este espacio. A lo que comentó, claro, la experiencia de la Diera, Cristina, que está haciendo este proceso de recopilación, ¿cierto? Una memoria tan necesaria, como decía la Carmen, poderla socializar, que no sea espacio de reflexión solo de personas como decía, por su historia personal o porque le interesa el tema, sino porque efectivamente hay una manera sistemática de abordarlo como sociedad. Pero me surgen varias reflexiones. Yo creo que lo primero es, hoy día, evidentemente, 11 de septiembre es una fecha marcada por lo negativo, por la sensación, ¿cierto? Por la, por la noción de lo que fue la dictadura militar,
Pero también hace un par de semanas atrás recordábamos el 4 de septiembre, el triunfo de la Unidad Popular, y creo que ahí se cruzan dos cosas relevantes. Una es que cuando se habla de la dictadura y se habla sobre el proceso del gobierno de Allende, normalmente creo que se ha instalado falsamente la idea de un proceso fracasado. Incluso algunas vertientes de la izquierda o de los partidos progresistas o de los movimientos sociales incluso han desarrollado esa tesis de que se fracasó en el proceso. Yo creo algo distinto, yo creo que fue un proceso violentado, o sea, fue terminado por la fuerza y orquestado fundamentalmente desde Estados Unidos. Y eso está documentado, y efectivamente lo que hizo el gobierno de Allende fue poner en contradicción el ordenamiento político de ese entonces, fundamentalmente en el mapa mundial, pero también en los intereses económicos fundamentalmente de la aristocracia criolla, o que rompió de alguna manera la historia de Chile desde el punto de vista de la élite que dominaba en ese entonces, haciendo irrumpir, ¿cierto?, una fuerza que venía acumulándose hace hartas décadas antes del gobierno de Allende, que fue este movimiento social, ¿cierto?, el campesino, obrero, que también Mario relataba en varios episodios oscuros, ¿cierto?, de su historia. Pero lo que me surge como reflexión hoy día, revisaba el proyecto y el programa de la Unidad Popular. 40 medidas, ¿cierto?, que se desarrollan a partir de un diagnóstico cuyo análisis es muy parecido al de hoy día. O sea, las fuerzas hegemónicas mundiales tratando de posicionarse en el mundo, tratando de dominar a los países más pequeños, controlar su economía, su política, su forma de gobernarse, aristocracias locales que dominan la tierra, los recursos naturales, los bienes comunes, etcétera, etcétera. Algo muy contingente. Y las medidas, yo creo que también siguen siendo muy pertinentes a la actualidad. O sea, por ejemplo, hablar de la forma de gobernar, hablar de transparencia, por ejemplo, en la forma de gobernar, algo que hoy día incluso, no sé, en las políticas públicas se estudia, ¿cierto?, tratar de generar gobiernos abiertos que transparenten las formas de ejercer el poder. En ese entonces Salvador Allende lo planteaba como una medida básica. Se hablaba, por ejemplo, de que el Estado no puede generar nuevos ricos, ¿cierto? Hablaba de la honestidad en el ejercicio del cargo público, la función que tenían los profesionales, por ejemplo, con los intereses de los pueblos, etc. Yo creo que son medidas que siguen estando muy vigentes. Y lo digo porque a propósito de lo que hemos vivido durante el último año, pareciera que efectivamente, a lo mejor no los partidos que se equivocaron en esta tesis del fracaso, sino la gente común ha reflotado, ¿cierto?, o ha rescatado precisamente lo que quedó inconcluso. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, durante lo que llaman el estallido social, que fue desde octubre en adelante, han surgido símbolos muy de la unidad popular. O sea, por ejemplo, cantar el pueblo unido y volver a emocionarse con eso, es muy de rescatar un proyecto histórico y no dejarlo, ¿cierto?, morir por la represión. Porque de alguna manera yo creo que, y por eso creo que se juntan procesos, ¿cierto? Se junta el proyecto truncado por la violencia, pero también se juntan las historias de quienes vivieron el proceso precisamente de la masacre de la dictadura orquestada desde el mundo civil también. Y creo que hay que dejarlo muy claro siempre. Es paradójico, por ejemplo, que hoy día el único candidato presidencial de la derecha haya sido un funcionario de la dictadura. O sea, recurren siempre a la misma tesis, ¿cierto?, al mismo recurso. Entonces yo creo que hoy día, y esa es la pregunta quizás para poder cerrar, creo que hoy día se juntan dos cosas: la memoria necesaria para conocer el proceso post-gobierno de la Unidad Popular, precisamente la violación a los derechos humanos durante la dictadura, el exilio, la tortura, todo lo que significó. Pero también yo creo que el proyecto de la Unidad Popular es algo que es muy actual y creo que se ha manifestado en las calles durante los últimos meses, que es algo que, no sé si la palabra es retomar, pero sí se tiene que reconstruir con esta memoria, ¿cierto?, con esta identidad
en esos años yo creo que claro, se vivía más en carne propia, había más militancia política. Hoy día quizás la gente no milita tanto, pero sí tiene la convicción de que la sociedad es profundamente abusiva, ¿cierto? Que no explota constantemente y que sí necesitamos, quizás no un Salvador Allende nuevamente, pero sí un proyecto de unidad, un proyecto de transformación para todo lo que estamos viviendo hoy día. Entonces creo que hoy día proyecto político la gente lo está exigiendo y creo que eso también se hace con memoria. Sí, compartiendo absolutamente lo que hemos escuchado. No sé si alguien más quisiera, Jorge. Sí, bien cortito. Y en realidad a mí me cuesta un poco hablar en esto, sobre todo de este tema, a pesar de que personalmente no viví tan de cerca las torturas, las desapariciones, las prisiones, porque yo en esa época era súper cabro, bien nono, pero me motivó un poquito lo que decía Víctor, porque durante la dictadura nosotros personalmente viví desde otra perspectiva la represión que hacía el gobierno de Pinochet, que fue cómo fue destruyendo el país y cómo fue destruyendo lo que no solamente se construyó durante los 3 años, los 1000 días de Allende, sino es un proceso que venía de mucho antes. O sea, como un grupo de personas, aparte de que no solamente tortura, no solamente hace desaparecer gente, sino que rompe la ilusión del pueblo de Chile y el pueblo latinoamericano, porque veníamos en un proceso de cambio, en un proceso de donde la gente iba tomando, iba adoptando dignidad y tomando el poder en sus manos, tomando la decisión de sus cosas. Por lo tanto, para mí el 11 es sumamente fuerte porque se rompe todo un proceso. O sea que hay un hoyo que quedó en esa época, no solamente en Chile, sino en distintas partes de Latinoamérica, porque esto, como decía Víctor, fue programado desde el imperialismo para toda Latinoamérica. Y nosotros nos llevamos una parte fea junto con Argentina, bueno, Bolivia también. Entonces, ¿cómo se rompe? ¿Cómo hacen un tremendo forado para romper el avance de la idea liberadora del pueblo, del trabajador, del obrero? Y que recién estamos retomándola, sobre todo en Chile, que vamos más atrasados porque hay otros movimientos en otras partes de Latinoamérica que se van levantando. Pero yo pienso que fue tan fuerte el daño que produjo, daño moral, daño psicológico, dañó totalmente a una nación entera, que estamos recién levantándonos. Y no resulta extraño que tomemos, como decía Víctor, esos símbolos o esas cosas que quedaron inconclusas, porque el gobierno de Allende fue cortado, fue destruido no es que haya fracasado, sino que fue cercenado, fue destruido totalmente. Y eso anima, o sea, me anima ahora el levantamiento, el movimiento, el estallido de octubre, porque como tú decías, claro, se empezaron, hay símbolos, aparecieron el símbolo de la Unidad Popular, el Allende, Viva Allende, toda esa simbología que nos hace a nosotros movernos, están reapareciendo, pero con otros aires, con otro espíritu, y que nos da fuerza para seguir adelante. Y por eso estamos aquí. Hace poquito hablábamos con Marcela ahí cuando estuvimos en la Plaza de Castro, de que ella decía que
era muy empática y yo también soy bien empático y me duele y siento harto estas cosas y estos dolores de ver de repente que no, la gente está como dormida, pero sí hay otra gente que está levantándose y está creando cosas nuevas. Eso. Ujú. Bien. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, José. José, ¿Sí? Pepe, ahí está. Estás sin micrófono. Sí, uy, perdón. Y ahora estás sin cámara. Sí, ahora sí, ahí sí, Ahora está con todo. ahí sí. Bueno, Víctor empujó a Jorge y a mí me empuja también. Yo creo que voy a decir tres cosas que salieron en el debate. La primera es que a mí nunca me ha parecido muy clara la idea de nunca más. Siempre he tenido un poquito de temor, en el sentido que nunca más qué. Tampoco me ha gustado mucho la idea de aprendamos de la experiencia. Lo acaba de decir hoy día Piñera en la Moneda, ¿no? Que tenemos que aprender en el día de hoy de la experiencia. ¿De qué, de qué, de qué experiencia quiere aprender? O sea, casi todas estas cosas le tengo temor de decir, aprendamos de que no hay que desafiar al poder, porque la consecuencia de desafiar el poder la vemos y la vemos. Sí, yo soy... por eso hablé del 11 de septiembre, el segundo punto que quiero tratar. ¿Por qué hablé del 11 de septiembre? ¿Por qué hablé de Allende? Porque si Allende no hubiera sido lo que fue este día hace 39 años, no existiría movimiento político popular en Chile, carajo. O sea, él, si se hubiera agarrado un avión e ido como tantos dictadores, ¿ya? O como tantos presidentes, etcétera, ahí sí que habría sido Víctor un fracaso. Pero no fue un fracaso. Y no fue un fracaso. En eso estoy de acuerdo, Jorge, contigo. No fue un fracaso. O sea, 4 días antes, había 1 millón de gente en la calle, 1 millón de gente de un Santiago que tenía casi la mitad que hoy día. Cuidado, ¿no? O sea, son varios más millones hoy día serían. ¿Ya? O sea, aquí hay un punto, ¿no es cierto? Cristina, creo que hay que analizarlo. Hay que analizarlo por el lado que tú trabajas, el tema de género, porque cuando yo me recuerdo de ese día, eran casi puros hombres. ¿Ya? Y fíjate que en el caso de los yo hice otra vez se los mostré, Marcela, ¿te acuerdas? Se mostré las fotos de los campesinos desaparecidos que he ido coleccionando. He ido coleccionando una cantidad bastante grande ya de fotos, digamos, que son terribles, porque son fotos, muchas de ellas rotas, etcétera, ¿no? Todas de hombres. ¿Ah? No hay ni una mujer ahí, en el mundo campesino. En el mundo urbano sí hay mujeres. El 4 de marzo del año 73 hubo elecciones, ¿ya? Y en medio del desastre que supuestamente había en la economía y todo lo demás, las colas, todo eso que se ha hablado tanto, ¿ya? Vuelvo, mira, es que esta cosa, el género es muy importante. En hombres ganó
la Unidad Popular. Si el final, que se juntaron todos los votos, ¿no es cierto? Ganó por un punto, pero por un punto. ¿Ya? Eso fue lo que llevó a que la derecha no hiciera, no siguiera por el camino institucional, ¿no? Y la tercera cosa, ¿qué quedó? ¿Ya? Yo le había dicho que hice el resumen de lo que iba a decir, pero no lo pude decir porque me tupí con el primer punto, ¿no? Porque el primer punto es la emoción. Y la emoción es fundamental entenderla. Porque la emoción que vivió el pueblo de este país lo hace que tenga fuerza. Los logros, el mayor logro sin duda fue la abolición de la esclavitud. O sea, aquí en Chile había esclavitud, ¿no es cierto? El inquilinaje era una obligación, la obligación del inquilinaje era una esclavitud, ¿ya? Y por lo tanto, esa fue una obra, acabar con el latifundio, ¿ya? Y acabar con el inquilinaje fue una obra que quedó. Nadie pudo volver atrás. Y la revancha, por eso, que fue brutal. Lo que contó Mario, sin duda, en el campo, esa revancha, y la revancha, como decía Cristina, me parece muy, esa idea de Ana Arendt da vuelta en la cabeza siempre, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Ya? Fueron carabineros rasos, por rencilla, carabineros junto con ni siquiera con los patrones necesariamente, sino con los capataces, ¿no es cierto? O sea, la gente que se sintió agredida por el pueblo fue gente muy diversa. Carabineros, milicos. ¿Ya? Entre los milicos, piense usted que la cantidad de generales que se retiró ese mismo día fue muy impresionante, ¿no? En Carabineros fueron como 20, no sé cuántos generales, ¿ya? Y dejaron a Mendoza, que eran el 21, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo pasó en la aviación, lo mismo pasó en la marina. ¿Ya? O sea, cuidado, ¿no? A nivel de generales, pero a nivel de tropas, a nivel de lugares, ¿ya? Hubo de todo. Entonces, yo quería señalar esa cosa por la provocación que hizo Víctor, ¿no? O sea, y siguiendo un poco la línea de Jorge, ¿ya? O sea, aquí hubo logros. El cobre, ¿ya? El cobre que se expropió, que se nacionalizó, sigue siendo chileno. Y la revancha de los gringos fue terrible. ¿Ya? O sea, fue terrible. Fue la revancha que estranguló la economía, como dijo Kissinger, ¿no es cierto? Hasta que lloren, ¿ya? Hasta que lloren. ¿Ya? Eso está, como tú decías, está totalmente comprobado. ¿Ya? Entonces, hubo una revancha a nivel... en otras cosas no hubo una revancha tan grande. Los bancos, nadie lloró tanto con los bancos, ¿no? Después los devolvieron, las cosas las devolvieron, pero los gringos, la ITT, ¿no? ¿Cómo se llama? El cobre, fue terrible. Y la tierra, carajo, la tierra. Por eso que los conflictos territoriales, ¿no es cierto?, que vivimos hoy día en el sur de Chile son tan jodidos, tan difíciles, porque el tema de la tierra, el tema de la propiedad, de la tierra así, sólida, del terruño, del donde vivo, etcétera, es una cuestión sumamente jodida, digamos, jodida, difícil, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, era eso nomás. Gracias por la invitación y creo que ya es hora de empezar a retirarse. Así es. O sea, muchas gracias igual por... Ah, Cristina quiere decir algo. ¿Sí? Bueno, como Pepe nombró el hecho este de que digamos, que en el momento, ¿no? de la represión brutal en el campesinado eran todos hombres, ¿no? Lo cual es verdad.
pero también era verdad que cuando fue la reforma agraria las tierras también se las dieron a hombres, ¿no? No, Claro, no claro, hubo mujeres. claro. Entonces yo creo que eso también es una parte de la historia que necesitamos mirarla y pensarla, porque era el momento, o sea, bueno, era el momento histórico donde las mujeres estábamos muchísimo más retiradas de todo, pero ojo, estábamos retiradas de lo público, nos habían retirado de lo público y de lo político. En cambio, no del sostenimiento de la vida, que era el papel oculto que siempre hemos tenido. Y esto, fíjate, cuando hicimos aquí las entrevistas a los compañeros, de las 23 entrevistas, 22 son hombres y una es mujer. Pero entonces quisimos hablar también con las mujeres. ¿Qué había pasado con las mujeres en las familias de los detenidos, ¿no? Y entonces aquí pudimos hablar con muchas más hijas que esposas y madres, que fueron las que sufrieron mucho, estaban fallecidas naturalmente, ¿no? Pero entonces, claro, el dolor, la angustia y el dolor de aquellas mujeres de no saber dónde estaban, y muchas de ellas, cónyuges, digamos, o parejas, pues que tenían que sacar adelante en un pueblo donde las miraban mal, donde nadie se juntaba con ellas, donde económicamente quedaban fatal, donde tenían que tirar con varias criaturas, y además la angustia de no saber qué estaba pasando con la persona detenida. Y la mayoría que estaban en Chinchín, cuando ya se les permitía visita, viajar de Ancud a Puerto Montt para ir a Chinchín no era fácil en ese momento, era mucho más difícil que ahora. Y además económicamente muchas veces no podían. Y había 2 barcas al día o 4 y las perdían y no tenían plata. Y bueno, era todo un drama de poder ir a visitar y poder llevar algo de comida o de ropa, ¿no? Entonces, claro, toda el sostener toda la vida, toda la familia, eso siempre recayó, sigue recayendo en general en manos de las mujeres, ¿no? Pero es el mundo oculto, porque eso no se considera político, ¿no? Hace muchos años una mujer dijo, en el movimiento feminista en los años 70, dijo: lo personal es político, y es una frase maravillosa que sigue funcionando, es decir, que sigue siendo tan real. Lo personal es parte de la política, y lo que se hace en casa es parte de la política, y tenemos que sacarlo a la lucha política, ¿no? No es un tema que resolvamos en familia. Tú nombraste recién la esclavitud. Yo creo que, por ejemplo, las empleadas domésticas, antes, ahora aún menos, eran verdaderas esclavas. Eso Y es, siguen eso es lo que estoy hablando. siéndolo las que siguen siendo puertas adentro. Son muy pocas las que consiguen el contrato laboral y además depende de la ama de casa o del amo de casa, porque no es mujer y mujer, ella hace el trabajo para toda la familia, o sea, es toda la familia, incluido el hombre, el que se está aprovechando del trabajo de esa empleada doméstica, ¿no? Me gustaría ver, cuando se hacen los programas políticos, quién es capaz de decir se anulan las empleadas domésticas. ¿Por qué? Claro, es que si tenemos en claro que tenemos que sostener la vida, que tenemos que ir a por la reproducción de una vida digna, tiene que ser para todos y para todas, y no para una parte sostenida por otras semiesclavas, ¿no? Y por tanto, tiene que ser que los países del norte no dependan de los países del sur, porque ellos viven de todo lo que roban aquí, de las empleadas que llevan de aquí, y después nos mandan toda su basura para acá, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Cada sociedad tiene que ser capaz de sostener su propia vida y sus propias condiciones de vida, y cada hogar tiene que ser capaz de sostener sus condiciones de vida. Y eso no es un punto más en la agenda política, eso es una cosa fundamental, si queremos realmente cambiar las formas de vida, de consumo, de producción y de trabajo de todos y todas. Y esto hay que sacarlo al terreno político, ¿no? Y tiene que ser un punto fundamental, no un punto de la agenda, sino un centro de la agenda política. Bueno, eso es el tema de la Constitución. No cabe duda que eso va a estar en
Yo Bueno, a ver, ponía el que punto. nosotros lo tengamos como un tema clarísimo, a mí me caben muchas dudas que después finalice dentro de una Bueno, constitución. hay que hacer el esfuerzo, un poco, Cristina. ¿Ah? Hay que hacer el esfuerzo. Exactamente, estoy claro. absolutamente de acuerdo. O sea, yo lo señalé y señalé el caso de la relación de Allende con la Payita y entonces, porque ahí no quise decirlo, ¿no? Porque consideré que todos se daban cuenta de lo que estaba diciendo. El tipo de relación que había entre hombres y mujeres hace 50 años atrás, creo yo que afortunadamente está siendo un poquito distinta. Un poquito, no creo que mucho. Pero el movimiento de octubre pasado es un movimiento de jóvenes, mujeres y hombres, y de todo tipo de género en igualdad de condiciones. O sea, ahí sí que hay una situación distinta. Pero lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo. Y la demostración empírica de eso es que el símbolo máximo de la agrupación de detenidos desaparecidos es la cueca sola, ¿no? O sea, la mujer, que es una cosa que parte el alma, sin duda, pero que te muestra, digamos, las características de lo que era la cultura, ¿no es cierto?, absolutamente mayoritaria en el país. Yo creo que eso está cambiando y ojalá que el proceso constituyente sirva para cambiarlo un poco más, ya que estamos en un Sí. constituyente. Sí. No, estoy, a ver, Ahora sí absolutamente de acuerdo que ha ido cambiando. Lo único que a mí me gusta, ay, perdón, ahora, ¿puedo seguir? Perdona. Sí, yo creo que igual tenemos que ir como cerrando porque ya es tarde, pero Cristi, vale. dale. Sí, no, acabo, es muy rápido. Por supuesto que ha ido cambiando, ¿no? Vemos los cambios, pero yo creo que los cambios han sido fundamentalmente porque las mujeres hemos cambiado. O sea, yo creo que aquí la influencia del movimiento feminista de la última década, de los últimos 5 años, ha sido fundamental, ¿no? Y si nos fijamos, y lo podemos discutir el otro día, en general, lo que es la población masculina, no digo que no haya gente y hombres específicos que han ido cambiando, pero en general la población masculina y la estructura y la organización social casi no ha cambiado. Es decir, solo pongo el último ejemplo y ya está. Si una marcianita a llegar aquí diría, a ver cómo se organizan estos terrícolas, yo creo que una cosa que nos diría sería, ¿cómo puede ser que padre y madre entran a las 8 a trabajar y estas criaturas pequeñitas, si no van todavía al jardín o a ninguna parte, ¿con quién se quedan? ¿O cómo estas criaturas se van a las 9 al colegio cuando tienen 4 añitos? ¿Cómo puede ser que padre y madre tengan 3 semanas o 4 semanas de vacaciones y estas criaturas tengan 3 o 4 meses de vacaciones? ¿Con quién se quedan? Esta es la misma estructura social que existía hace 50 años. Y dices, ¿y esto con quién se quedan? ¿Con quién se quedan? Y dice, claro, es que tienes que pensar que ahí se sigue pensando que hay una mujer en casa que lo va a resolver. O se queda ella, o la madre, o el abuelo, la vecina, o la hermana, o hacen redes, o lo que sea. O va a pedir permiso laboral durante 3 años, pero lo va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, lo digo para cerrar porque ya es un tema que tendríamos que discutir otro día, ¿no? Bueno, no, y que hay que conversar y hay que darle muchas más vueltas. Bueno, compañeros, yo creo que igual se ha alargado harto este Quelcún, da para mucho, yo sé que podríamos estar toda la noche conversando, pero ya es tarde, y yo quería compartir un pequeño texto que escribí ayer pensando en hoy, y con esto terminamos por hoy día. Bueno, igual repetir a los que nos están escuchando todavía, los que han tenido paciencia, que el jueves nos volvemos a juntar en el Quelcún concluyente con Víctor, que va a estar a cargo ese día junto a Nicolás Bamonde,
Y bueno, eso, les pido un segundo de paciencia y nos vamos. Caminando entre la esperanza de la gente, inclinas la cabeza sonriendo. En tus sueños, todos los sueños de los pobres por vivir una patria buena, una patria de derechos. Eterna gloria a tus ojos bonitos, a tu voz pausada y morena. Canto suave de futuros amores, ansias de construir nuestro horizonte y olvidar las penas, donde nadie sobre. Y abrazas a un niño como quien abraza al cielo, y sonríes a tu pueblo como quien sonríe a sus ancestros. En tus ojos bonitos se reflejaba el plato de comida caliente, la esperanza. Tanto amor derramado no te dejó ver la tragedia, todo el odio que provocó tu mano franca, todas las lágrimas, todos los huesos rotos que rompió el asesino, toda la sangre derramada. Pero la estela de tu voz sencilla traspasó los años y traspasará los siglos. Los traidores serán olvidados y tus ojos bonitos iluminarán el camino. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, buenas Perfecto, noches. buenas noches. Gracias. Joder. El